Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Siempre he dicho que no se puede decir buen fin de semana, que no sabemos lo que nos espera con esta bendita pandemia que tiene atemorizado no solo a Venezuela, al mundo también, ¿no? Porque estaba viendo las cifras en Europa son preocupantes, en Estados Unidos igualmente preocupantes. Y parece que la vacuna la anuncia, pero no acaba de llegar, no sé qué está pasando. Usted que es médico, que es presidente de la Academia de Medicina del doctor Enrique López Loyo, además falconiano, ¿qué piensa de esto? Bueno, primero, gracias por la invitación. La situación actual es el tiempo de vacunas en todo el mundo en relación a la pandemia. Debemos pasar a esa fase de vacunación. Y en este momento... Pero tenemos que tener la vacuna. Claro, por supuesto, el primer elemento o primer insumo para esta fase es la propia vacuna. Pero, como usted sabe, el gradiente es un gradiente financiero, económico. Mientras más tenga un país, una nación, la capacidad de compra, mientras haya más invertido en la biotecnología para su producción, tendrá mayor acceso en volumen a este tipo de formulaciones. En nuestro país la situación particular es que ha habido un desfase entre las obligaciones del Estado venezolano con la Organización Panamericana de la Salud, con la OMS, a través de un fondo rotatorio y luego por un fondo especial que se crea a mediados del año pasado, que se llama COVAX. Ese mecanismo COVAX era justamente para garantizar hasta el 20% de las vacunas para los países que estuviesen afiliados y ese tenía que ser un fondo especial. Recordemos que hay una deuda de 11 millones de dólares para la parte del fondo rotatorio y el fondo COVAX de manera esperanzadora ha anunciado en los últimos días que Venezuela sí tiene una cuota de vacunas. En este caso es una formulación de vacunas que van entre 1.4 y 2.4 millones de dosis, pero es insuficiente. La importancia de la vacunación tiene que ser simultánea, masiva, e incluye, digamos, una logística que es sumamente compleja. Aquí en Venezuela se necesitarían, en términos ideales, que los 28 millones de venezolanos que vivimos y pisamos en esta tierra puedan recibir la dosis, pero canalizándolo a través del concepto de la inmunidad de rebaño, que incluye que se cubra el 75-80% de la población, en Venezuela estaríamos en necesidad de ello. Y un primer lote debería cubrir al menos 20 millones de venezolanos, lo cual garantizaría una inmunidad más o menos efectiva. La Organización de la Salud incluye a Venezuela con 1.500.000. Sí, bueno, exactamente, es una situación en la cual debemos preconizar, y así lo hacemos desde la Academia Nacional de Medicina, que el fundamento en esta fase, que es una fase de vacunación, se base en establecer la adquisición de esas formulaciones de vacunas, sean rusas, sean de los Estados Unidos o de Reino Unido, pero que provean el número y cantidad suficiente para el país. Yo creo que se debe instaurar, y es nuestra propuesta, de manera inmediata un programa nacional de vacunación contra la COVID, luego de asegurar el financiamiento. Para ello también hemos planteado que se requiere un acuerdo político. La Asamblea del 2015 dispone de la posibilidad de liberar fondos del Fondo del Tesoro de los Estados Unidos para este propósito. Y en convenimiento con el gobierno debería instaurar en beneficio de todos los venezolanos la posibilidad que se liberen fondos para completar el número adecuado de vacunas para Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre la rusa y la americana? Básicamente, la americana tiene un componente que está desde el punto de vista biotecnológico más avanzado, donde utiliza fragmentos del RNA del virus, los coloca dentro de la vacuna y genera una protección que, de acuerdo a los estudios ya de fase 3, anuncian que está por encima del 95% de seguridad. La vacuna rusa tiene, digamos, una forma más tradicional y actúa a través de vectores de adenovirus, en una primera dosis de adenovirus 26 y en la segunda adenovirus 5, lo cual le da un menor costo porque ya es una biotecnología ya utilizada anteriormente. El costo promedio de esta vacuna está alrededor de $10 la dosis, a diferencia del costo promedio de la dosis de la vacuna Pfizer de los Estados Unidos, que está en el orden de los 25 cada dosis. Lo que quiere decir es que para que un venezolano, si accede a estas dosificaciones, por ejemplo la vacuna rusa, se necesitaría para cubrir a cada uno $20 y a cada uno para la dosis americana de $50. Lo que quiere decir que tiene que haber un esfuerzo importante desde el punto de vista financiero y además aquí lo preocupante es iniciarlo lo más rápido posible, puesto que la situación de la pandemia ha aumentado en mayor gravedad dado la aparición de nuevas cepas
que no solamente han demostrado que aumenta la capacidad de infección, sino que además está generando mayor mortalidad y mayor gravedad en los pacientes. Ya eso ha sido reportado en Reino Unido y las variantes de Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, que es la que puede entrar por Venezuela, tienen estas características. En la medida que haya una vacunación simultánea en toda la subregión y en todo el mundo, se va a asegurar que en los próximos meses va a haber un descenso significativo del número de casos y por lo tanto... ¿En Venezuela? En Venezuela y en el mundo, y de la mortalidad en general. ¿Por qué? Puesto que al detener la capacidad de progresión de esta pandemia, utilizando una protección a través de la inmunidad, se va a generar entonces un freno de la circulación. Y el caso de Brasil, por ejemplo, y su cercanía con alguna frontera en Venezuela, ¿no es una amenaza? Esto es una amenaza y ya la debemos tener acá, porque las fronteras y, digamos, los agentes biológicos no tienen una real frontera. Existe, digamos, un flujo continuo de personas de un sitio a otro y esto garantiza que en los próximos días podamos ya tener la irrupción clínica de este tipo de variantes. ¿Qué utilidad tienen estas mascarillas? Vamos a un receso, regresamos contigo. De la importancia de la mascarilla, porque hay quienes pueden adquirir la mascarilla, hay quienes no pueden. Yo he visto mucha gente en la calle sin mascarilla. ¿Eso es un peligro? ¿Eso no es un peligro? ¿Eso qué? Claro que es un peligro. Es la primera barrera contra la infección. El hecho de las mascarillas y su calidad tiene mucho que ver. La mascarilla que estamos usando usted y yo en este momento tiene un nivel clínico de protección entre el 95 y 100%. Las mascarillas convencionales N95 para el propio procedimiento tiene una protección próxima al 99%. Y aquellas que se hacen en casa, caseras, y usadas adecuadamente pueden asegurar hasta un 85-90%. ¿Qué significa? Es un método de barrera y se ha demostrado que puede haber en una circulación alta del virus en la comunidad una micro circulación interna del virus en las personas, generando una inmunidad mínima que le puede garantizar resistencia sobre la patología. Por lo tanto, el uso del tapabocas es el fundamento de la lucha preventiva contra esta circunstancia y debe entonces preconizarse y siguiendo el consejo sanitario, que es fundamental, que ocurra entonces una protección individual y colectiva desde la familia hacia la comunidad. El tapabocas, insisto en la pregunta, es útil porque para las gotículas, sí, porque... produce un mecanismo de barrera contra la infección. Ellos tienen unos filtros especializados que tienen una capacidad de las partículas mínimas como los virus, estacionarse en esas zonas de la manipulación en el caso de esta mascarilla, y la manipulación debe ser bien llevada, sacada con cuidado, claro, de afuera hacia adentro, no tocar la parte externa, y aquellas que lo permitan se tiene que hacer un aseo periódico hasta que sus condiciones sean adecuadas y no se produzca una ruptura de ellas, puesto que disminuye la calidad de la protección. ¿Qué pasa con la gente que va de pronto a los mercados? Hacen las colas y hay personas que no tienen las recomendaciones de la distancia. Eso es importante. Es muy importante. ¿Cuál es la distancia que debe haber? La distancia mínima, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está establecida entre 1.5 y 2 metros, la distancia social, lo que significa un punto de inflexión sobre la probabilidad de que, en este caso, las gotitas mínimas que pueden fluir en una conversación convencional puedan alcanzar a la persona que esté alrededor. Sin embargo, por eso se preconiza que este tipo de concentraciones deben estar sobre la base de un ambiente abierto donde haya circulación de aire natural. Esto, aunque parezca muy sencillo, tiene una complejidad desde el punto de vista biológico que atiende a razones meramente sanitarias. ¿Cuál es la recomendación de la Academia de Medicina y las famosas gotas? ¿Ustedes han sido informados de eso? ¿Tienen estudios sobre eso? ¿Cómo es? No, estas gotas han hecho irrupción en las últimas semanas. Hemos emitido un comunicado estableciendo que, de acuerdo a los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, estas formulaciones de extractos vegetales, productos de etnomedicina u otros elementos de esta categoría no tienen una validez certificada internacionalmente hasta ahora que comprueben que pueden combatir la infección de manera directa.
Ahora, esto genera una falsa expectativa en la población, puesto que si recordamos que hasta el 90% de toda la población expuesta al virus puede tener una vía asintomática o una posibilidad clínica mínima de expresión de la patología, el que usted se tome todos los días, por ejemplo, un vaso con agua o esas famosas gotas milagrosas, no va a hacer ninguna diferencia. Y hay unas matas que también las recomiendan, ¿no? Claro, pero no tiene para poder tener un efecto farmacológico, muchos elementos de la medicina herbaria de esa categoría, usted tendría que hacer prácticamente una deforestación completa para, por ejemplo, obtener una concentración mínima que pueda tener un efecto. Por ejemplo, los famosos antihipertensivos son drogas que están estudiadas, muchas de ellas vienen de principios vegetales, sin embargo su concentración ha sido calculada de manera adecuada. Y la gente, por ejemplo, toma hojas de guanábana para la hipertensión. Pero para poder tener un efecto verdaderamente antihipertensivo y sostenido, debería deforestar 4 o 5 hectáreas para concentrar lo que tiene una dosis adecuada de esa Y ahorita, ¿cuál es lo que están recomendando desde el punto de vista de herbario? Herbario no hay una recomendación desde el punto de vista médico, sino como una ayuda, porque tiene un efecto placebo, tiene un efecto de bienestar, puede generar, en el caso de algunas hierbas que se toman en líquidos, una hidratación adecuada. ¿Como qué hierbas, por ejemplo? Bueno, las hierbas que son las infusiones de té, que son las más aprobadas en la parte médica, que tienen algunos efectos té de sobre todo manzanilla, té de... Todo tipo de té en las infusiones tiene un carácter de hidratación, de mejorar el estado gastrointestinal y puede ayudar. Algunos de ellos, como el manzanilla, puede tener un efecto contradictorio hacia disminuir la frecuencia de evacuación. Sin embargo, pueden ayudar a este tipo de cosas, pero utilizar medicamentos que no están debidamente sustentados con la información clínica adecuada puede llevar entonces, primero, a que la gente le pierda el miedo a la pandemia y haga laxas las medidas sanitarias de las cuales hemos conversado. Y segundo, que se creen unas falsas expectativas. Además, debo recordar que el tiempo actual, recuerdo, es el tiempo de vacunación. Ya se conoce adecuadamente cómo hacer un diagnóstico fundamentado en la ciencia. Ya se conoce cuáles son los términos de un buen tratamiento a estas alturas, un año después de haber iniciado casi esta pandemia. ¿Cuáles son los términos de un buen tratamiento? Los términos de un tratamiento es que se valore primero la estadiación clínica. Si es una estadiación mínima, puede con tratamiento de soporte sintomático mantenerse inclusive en la casa. Si hay ya una irrupción de problemas como de ventilación en el área de la respiración, puede haber una adición diferente y entrar a un proceso de hospitalización en terapia intermedia. Ya cuando hay un compromiso ya de la concentración de oxígeno por debajo del 93%, requeriría además del soporte ventilatorio, identificando infiltrados pulmonares, por ejemplo, si hay un componente infeccioso, comenzar con terapia de antibióticos y paralelamente evitando la trombosis, que es un fenómeno que genera el desencadenamiento de la reacción de las células inflamatorias en todo el organismo. ¿Cuál debe ser el comportamiento del ciudadano, en el caso venezolano, en este momento? El que tenga que trabajar todos los días, el que tenga que asistir a una clínica, el que tenga que, en el caso de ustedes los médicos, quedarse en casa. El comportamiento tiene que ser, si tiene obligatoriamente, si está dentro del grupo de riesgo y además tiene que ir a trabajar, mantener estas medidas de barrera de las cuales hemos conversado. Es una responsabilidad tanto familiar como colectiva, que se trate de la manera de preservar el distanciamiento, que se eviten las reuniones sociales en sitios cerrados y en mayor número de personas que pongan en peligro la salud de todos. Igualmente hay un fenómeno que es ¿Qué pasa con los enamorados? ¿No se pueden besar en esta época? ¿O tienen que ponerse mascarilla? Si ellos tienen conocimiento de que no existe ningún tipo de complicación o problemas de salud, ellos tienen entonces, que están compartiendo el hogar, etcétera, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa nos va a recomendar hoy? La recomendación es que Venezuela debe entonces luchar porque se instaure esta fase de vacunación. Y para esto tenemos que hacer un acuerdo de abajo hacia arriba. Desde los políticos en la parte de arriba hasta la familia tiene que inmiscuirse en esto para lograr que las autoridades sanitarias tengan además la ayuda de los organismos multilaterales para proveer esta vacuna. Esta vacuna es fundamental, como yo le he dicho, y esta es la fase que nosotros estamos preconizando como fundamental en este momento para el país. Para los enfermos, ¿hay suficientes institutos que los puedan alojar?
En el caso de que haya un aumento significativo, explosivo de los elementos de terapia intensiva en Venezuela, que no es hay caso. una limitación. No es el caso en este momento. No, hay muy Oye. poco cupo en terapia intensiva, puesto que ya todos sabemos que ha habido un deterioro progresivo del sistema sanitario en el país y básicamente la provisión en el caso de terapias intensivas es bastante limitada. Por lo tanto, se debe hacer primero un uso racional de ellas. El equipo médico debe seleccionar bien los pacientes que van a utilizarlas y básicamente la población tiene que cuidarse para llegar a esas fases de complicación. Aquí veo, dice, una mujer oculta su positivo en coronavirus y muere toda la familia. Eso es posible. Es correcto, es posible puesto que se ha encontrado que además en familias enteras puede circular el virus con una virulencia muy particular. Ha habido casos de personas en una misma familia, casi todos han fallecido, puesto que además hay predisposiciones que tienen que ver hasta con el grupo sanguíneo, con el componente genético, por la capacidad de su respuesta inmunológica particular que pueden estar implicadas en este tipo de fenómenos. Aquí habla que Venezuela tiene hasta el 9 de febrero para pagar y recibir vacunas a través de COVAX. Sí, a través del mecanismo de COVAX, hay un cupo que se ha limitado, como le dije, entre 1.4 y poco más y 2.4 millones de dosis. Y hay ese plazo que es perentorio. Por lo tanto, si los recursos están, se debe buscar ese acuerdo político que estamos proponiendo desde la Academia Nacional de Medicina para que se bajen los fondos de la Reserva Federal. Aquí veo que las primeras vacunas que llegarán a Venezuela serán de AstraZeneca, afirma la ONU. Sí, justamente las que tiene la formulación en este momento, la disponibilidad del sistema COVAX, si se logra obtener el fondo, son las formulaciones de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en Reino Unido, que han demostrado que tiene una efectividad que puede combinar esa efectividad con la capacidad de bloquear el desarrollo desde el punto de vista inmune de la patología. Aquí veo que esa vacuna puede llegar a Venezuela entre febrero y junio. Bueno, ¿Ustedes qué información tienen? la información en la cual ha dicho oficialmente la Organización Panamericana es a finales de febrero que puede estar disponible. Lo que pasa es que hay una limitación inmensa de acuerdo a los pedidos internacionales para la producción. En Reino Unido, por ejemplo, está buscando, tiene un apoyo de unas industrias que ellos manejan en la India, que tienen alta capacidad de producir. Estamos terminando el programa. Explica a la gente qué son las cepas. Dice que hay varias cepas, que ahora hay otra cepa, que nadie sepa lo que está cepa es un problema, ¿no? En el sentido de la estructura, que nadie sepa. Hablamos que las cepas son familias y es a partir de un grupo, digamos, taxonómicamente, en este caso de coronavirus, pueden haber variantes en su estructura. Y cada variante de la estructura, que básicamente una configuración, digamos, bioquímica o una configuración de la estructura de las proteínas puede generar una cepa la cepa diferente. británica, la cepa sudafricana y la cepa brasileña. ¿Cuál es la que más? En este momento la circulación de las más cepas, peligrosa. Todas tienen un grado de peligrosidad. Para nosotros en este momento es la cepa brasileña. ¿Y qué pasa con el Corbativir, según tu opinión? Carbativir es digamos, es una buena intención. Más nada. Bueno, en la próxima parte voy a conversar con Ricardo Molina, presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Bueno, ahora voy a conversar con Ricardo Molina, viejo amigo, el Manuel Isidro, que es el más conocido por mí porque trabajó conmigo en el Universal. Así es. Ricardo Molina, presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. Dime, como diputado, como parlamentario, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué te preocupa? Me imagino que te preocupa el coronavirus, además que fuiste sujeto de esa enfermedad, ¿no? Sí, afortunadamente superada y cuidándonos mucho como si nunca me hubiera dado. Yo no creo que sea verdad que al que le dio no le repite. Hay que cuidarse mucho así hayas pasado por eso. Y usar correctamente la mascarilla y usar alcohol, o sea, todas las normas de bioseguridad hay que aplicarlas. ¿Qué te recomendaron los médicos después de tu recuperación? Que me cuidara, que respetara las normas de bioseguridad. ¿No? ¿Y cuáles son las normas que tú
concretamente aplica? Usar la mascarilla Ujú. correctamente. Hay gente que lo llama tapaboca y solo se tapa la boca. Si no se tapa la nariz no tiene sentido. Hay que taparse la nariz Hay que también, taparse la nariz. Estas mascarillas de tela no sirven. ¿no? Por eso es que Ah. por debajo está la mascarilla que sí funciona. ¿Y esta que tengo yo? Esa es perfecta. Ah, qué bueno. Esa es perfecta. Claro, uno usa esta además porque es doble protección. Usar el alcohol, no tener contacto personal con gente que uno no esté plenamente seguro de que de que no está contagiada, no solo porque le puedan contagiar a uno, sino porque uno también puede contagiar a otro. No estar en espacios cerrados con mucha gente, no evitar aglomeraciones, las medidas básicas para evitar el contagio. Y así es como tenemos nosotros que acostumbrarnos, Carlos, porque esta pandemia creo yo que llegó para quedarse y hay que buscar la nueva normalidad y acostumbrarse a tener ese distanciamiento. Para los venezolanos es muy difícil, pues nosotros somos muy tocones, abrazadores, besucones, cariñosos. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse a esta nueva dinámica. Imagínate tú cuando la gente va a un restaurante, ¿cómo hace en este momento? Sí, sí. Fíjate, en los Un restaurantes... problema además científico, económico. Económico. En los restaurantes que antes habían las mesas como muy apiñaditas, ahora están un poco más espaciados, que es lo correcto. Y espero yo, eso significa que dejan de atender gente que tiene que ser atendida en otro lado. Tienen que empezar a surgir nuevos espacios con mayor distanciamiento. Tú que tuviste eso, ¿cuáles son los primeros síntomas de eso? Mira, en el caso tuyo. En el caso mío, dolor de cabeza. Un dolor de cabeza intenso, inexplicable. A mí nunca me duele la cabeza, es rarísimo. Un poquito de presión en el pecho. Inmediatamente reporté. Apenas uno tenga el primer síntoma, así tengas dudas de que no sea, tienes que ir al médico. Y me pusieron mi tratamiento, estuve 7 días con el tratamiento, digamos, intensivo en mi casa. No hubo necesidad de ser hospitalizado. Y bueno, y luego las pruebas consecutivas para asegurarse. ¿Y cuál es el tratamiento intensivo? Son estas pastillas las que a mí me asignaron, ivermectina se llama. Ivermectina, sí. Ajá. Luego complementos de aspirina, acetaminofén, pero con consecuencias, con mucha disciplina en el método. Y bueno, yo creo que si uno se atiende temprano, Claro. es totalmente superable. A ti no te tocó las goticas, ¿no? No. No habían salido. Las goticas de José Gregorio. No habían salido. ¿Qué opinas tú de eso? Que bueno, no las conozco, no he averiguado mucho, pero ojalá sirvan. Claro. Sería maravilloso. Vamos a hablar de tu gestión. Ricardo Molina es presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. ¿Qué hacen ustedes en esa comisión y cuál es la recomendación Bueno, fíjate, final? primero nosotros estamos restituyendo la institucionalidad allí. Pasaron 5 años en que prácticamente no se adelantó ninguna iniciativa y se constituyó la comisión ya hace 3 semanas. 18 diputados la integramos y desarrollamos la conformación de los temas a tratar en 3 subcomisiones. La primera tiene que ver con el tema del hábitat y el territorio. Allí tenemos la misión constitucional, es una deuda que hay con la Constitución de revisar la ley que llaman de ordenación territorial y actualizarla a los nuevos tiempos, a la ley constitucional del Plan de la Patria. Está la subcomisión de Ambiente y Cambio Climático, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, fauna silvestre, bosques y el gran tema del cambio climático, el desarrollo del objetivo número 5 del Plan de la Patria, y una subcomisión de Economía Ambiental, que es en la que se trabaja todo lo que tiene que ver cómo los sistemas productivos deben buscarse maneras, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas para afectar lo menos posible
a la naturaleza. Nuestra idea central es desarrollar la satisfacción de las necesidades humanas con un profundo respeto por la naturaleza, que todo eso se resume en una sola palabra, el ecosocialismo. No es el ecologismo cientificista, no es el ambientalismo romántico, es una visión de profundo respeto a la naturaleza, pero teniendo claro que hay que satisfacer las necesidades humanas y garantizar la supervivencia no solo de la especie humana, sino de todos los seres vivos en el planeta. Aquí hay varias informaciones que tienen que ver con tu comisión. Dice, Almagro, Venezuela vive una masacre ambiental. Ay, Dios mío. Dice aquí tu compatriota Almagro. El compatriota Almagro. Dice aquí, condenan masacre ambiental en el arco minero. ¿Qué sabes tú de eso? No, fíjate, en el arco En lo de minero, Almagro. ese debate es interesante, porque históricamente en el sur de nuestra patria se ha desarrollado una actividad minera, vamos a decir, criminal. Criminal no solo con la naturaleza, con los seres humanos, con todo lo que tiene que ver con la prostitución, el trabajo infantil, pero además toda la extracción de riquezas para manos privadas que no apoyaban y no apoyan, porque todavía están actuando lamentablemente, al Estado y al pueblo venezolano. Con el plan de desarrollo económico en el arco minero, lo que se está haciendo es poniendo orden en lo que venía ocurriendo históricamente y buscar cómo se ordena la producción, la extracción de minerales, no solamente de oro, de otros minerales, para el bienestar de todas y todos. Se está procurando hacerlo de la mejor manera posible, aunque sabemos es una actividad que agrede a la naturaleza, pero que se cambian a nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay una prohibición explícita del uso de mercurio y se está buscando cómo implementar nuevas tecnologías para la extracción y tratamiento, procesamiento de minerales que afecte lo menos posible a la naturaleza. Eso tiene que ver contigo. Venezuela es la cabeza de los desastres ambientales por derrames petroleros. No, chicos, miren para Barbados. ¿Mm? Miren para Barbados. Ahorita hay un derrame tremendo. Pero nadie lo dice, no es que el presidente de Barbados no se llama Nicolás Maduro. Es un tema de... Yo no digo que Pero aquí no hay derrames petroleros. Yo no digo que no ocurran. Claro. Sí hay, pero bajo control. La industria petrolera del mundo está expuesta a que esas cosas suceden. Ahora, el tema es que aquí hay una política de atención inmediata para atender, no solamente desde la estructura de PDVSA, sino desde el Ministerio de Ecosocialismo, desde INPARQUES, desde las gobernaciones, incluso organizaciones civiles, movimientos populares que participan en el tema de la recuperación de áreas afectadas. Pasa que se convierte en una noticia negativa que explotan, pero para nada dicen todo lo que hay detrás de eso y los niveles de organización institucional y de nuestro pueblo para, digamos, superar o corregir esas afectaciones que sin duda van a seguir ocurriendo, Carlos, porque la industria petrolera es así. Esos eventos en algún momento ocurren, por más que se tomen todas las medidas. Y eso lo vemos en todo el mundo. ¿Qué otra cosa me vas a decir hoy? Mira, nosotros tenemos la intención, la decisión de abrir las puertas de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para la participación de todas y todos. Estamos implementando ahora por el tiempo de pandemia, por ejemplo, todos los miércoles en las reuniones de la comisión, las reuniones ordinarias, se transmiten por Zoom. Y todo el que se quiera conectar se conecta y en vivo ve y escucha lo que allí se trata e incluso puede participar. Queremos que todas y todos quienes tengan que aportar al tema en la materia ambiental, en la materia de ecosocialismo, de la preservación, cuidado y relación con nuestra naturaleza, hagan los aportes para enriquecer la construcción de las leyes que nos corresponden. ¿Tú estás conforme con la forma como está trabajando la Asamblea Nacional? Ahorita estamos reconstruyendo la Asamblea Nacional. Hay un ambiente, vamos a decir, positivo, donde se pueden tratar los temas más crudos de manera civilizada. Aquí les dice que Maduro le ordenó a la Asamblea Nacional, dice, nuevo cambio a la bandera de Venezuela.
Hay un planteamiento que apenas se está comenzando a estudiar, que no es Maduro además, es el pueblo zuliano el que está promoviendo la Esto lo idea. dice un portal que se llama Infobaes. El presidente Maduro se hizo eco de la solicitud que está haciendo el pueblo organizado del Estado Zulia. Y bueno, se trabajará y se llevará a cabo el trabajo que se tenga que hacer. Hay un ámbito, Bueno. hay un ambiente de diálogo, hay un ambiente de paz que nosotros tenemos que procurar alimentar. Ahí incluyen la oposición. La oposición que está allí Y hay en la oposición quienes quieran dialogar. dicen cosas duras, critican muy duro, pero se puede conversar, Ya. que es la naturaleza del espacio de la Asamblea Nacional. Claro, Entonces, ya. yo auguro esta asamblea muy productiva, muy beneficiosa para el clima de paz necesario en el país y para lo que tenemos que reenrumbar en el tema económico, que es urgente, que tenemos y estamos seguros que vamos a mejorar este 2021. ¿Qué vas a hacer tú en economía? Ahorita nosotros estamos ok. particularmente produciendo cabras, leche de cabra. Ah, caramba, es mi coro. Falcón. Ya. Un tema muy bonito y que aporta a la Además, producción de proteínas para el Es pueblo. uno de los mejores productos para acá, Así es. lo de las cabras. Por eso es que uno llega a estas edades en estas Claro, que no es condiciones. la cabra mocha de la señora Camacho. Tu mensaje al final del programa. Bueno, como siempre, muy agradado de estar aquí contigo. De verdad, el ambiente que hay en la nación es de cambio en el tema económico. Tenemos muchas expectativas. Este año vamos a poder avanzar y superar todo este bloqueo al que fuimos sometidos y que vamos a estar seguros que vamos a ir mejorando. Gracias, Ricardo. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Cuídate. Igualmente.